El abuelo y el duende grosero. Desde que empecé a frecuentar al abuelo, en épocas de vacaciones, antes de dormir, solía narrar muchas anécdotas. Una de esas noches, contábame el abuelo que había un simpático duendecillo que venía a visitarlo a altas horas de la noche, más aún cuando estaba solo. No es malo, decía el viejo lobo. Lo único que quiere es jugar. Pero yo ya no estoy para esas cosas, pues. Cuando viene, aparece saltando por entre la hierba. Cruza el patio a grandes brincos y siempre mirando el suelo, como si buscara algo. De un salto sube al entablado y por más que la puerta esté cerrada, no sé cómo hace, pero entra. Yo le miro por las rendijas desde aquí. Él sabe que le estoy mirando, por eso hace sus monadas para distraerme. Luego, disimuladamente se sube a mi cama y jugando, empieza a darme cosquillas hasta hacerme enojar. Si no le hago caso, no se quiere ir y me tiene jode y jode toda la noche hasta que amanece. Por eso, antes de dormir, esparzo el humo del tabaco por toda mi cama. A eso sí le tiene miedo. Aunque la otra noche me dijo que ya no haga eso, porque le arden sus ojos y le marea. Rió con ganas el abuelo. ¿Qué bandido este? ¿Y conversas con él?, le pregunté. Pues claro, si hasta le extraño cuando no viene. ¿Y cómo es? Bah, es un chiquitín, hablador, burlón, juguetón y grosero. A las justas llegará a mi cintura, pero tiene la cara de un diablillo y siempre para riendo. La otra noche me amargó. Logré cogerle y le tiré contra la pared. Pero es más duro ese bandido porque se vuelve a levantar y otra vez empieza a molestarme. Desde esa vez, después que le tiré contra la pared, continuaba el abuelo, una semana habrá dejado de venir. Y una noche, antes de que tú llegues, se apareció y me dijo que no venía porque estaba enojado y adolorido, y que ahora quería una revancha, que la vez pasada la agarré desprevenido. Me dijo que dejará de molestarme siempre y cuando le vence en una pelea cuerpo a cuerpo, a puño limpio, con la condición de que si él me venciera, me llevaría con él para cuidar a sus hermanitos. ¡Qué cojudo esté!, murmuró el abuelo. Como me ha visto ya viejo y solo, ¿se ha atrevido a desafiarme este bandido? ¿Cómo vas a querer pelear conmigo si soy más grande que tú?, le dije. ¿Y eso qué importa? Yo al grande le miro chico y al chico ni lo veo, me respondió desafiante. Pero si eres muy chiquito, le volví a decir. ¿Qué? Chiquito tus bolas, replicó con sarcasmo. Espero que cumplas tu palabra, le advertí por último. Los espíritus del monte respetamos nuestros pactos, me respondió seguro de sí. A estos seres no hay que tenerles miedo, porque lo primero que hacen es probar tu valentía.
me aconsejaba el abuelo. Entonces, sin darle tiempo a pensar más, acepté el desafío y aquí mismo, al borde de mi cama, empezamos a tantearnos. Al principio de la pelea le tenía un poco de pena, porque parece un niño pues. Pero al ver que éste no sentía pena por mí, empecé a corresponderle. Golpes iban y venían. ¿Cómo se esquivaba este bandido? No se dejaba agarrar. Es bien escurridizo, ágil, duro y tiene fuerza. En una de esas, logré asestarle un golpe en sus costillas. Sentí que mis puños rebotaron. Pareciera que estaba forrado con caucho. Pero él se venía con todo. Se prendía en mis piernas, mis brazos. Quería morderme. Yo le desprendía y le daba manotazos. Le tiraba contra el piso. Enseguida se levantaba y de un brinco llegaba hasta el techo o se prendía en la pared como un mono. Y de allí se tiraba en mi espalda queriendo agarrarme por el cuello. Quería ahorcarme. Así nos pasamos un buen rato, cansados los dos. Como sentía que con mis puños no podía hacerle nada, me entró también la idea de asfixiarle. En un descuido logré agarrarlo. Ahí le tenía contra el suelo, ahorcándole, esperando que se rindiera. No me rendiré, Luchito, me decía. Luchito todavía me decía este. Cuando yo ya creía que estaba por rendirse, se logró zafar. Corrió hacia la puerta y me gritó burlándose. ¿Creías que me vencerías, no, Luchito? Pero la hueva, Luchito. Y otra vez se preparaba para saltar sobre mí. En ese momento cantó el gallo. Ya era madrugada, pues. Se asustó este bandido, abrió la puerta, miró a todos lados. Regresaré por la revancha, me dijo, y saltando desde el entablado se perdió por el camino como un venadito. Cantó otra vez el gallo y me desperté. Este abuelo se pasó. Reí con ganas a esa hora de la noche. ¿Por qué te ríes?, preguntó el abuelo. Porque creí que lo que me contabas era real y no un sueño, le respondí aún riendo. Pero sí es cierto, pues. Por eso cuando despierto me duele el cuerpo y tengo moretones por donde me golpeó ese bandido. Yo seguía riendo, pero no porque no le creía al abuelo, sino por la forma en que me sorprendió. No me crees, ¿no?, me seguía diciendo. Ya verás cuando venga, refiriéndose al atrevido personaje y no tan extraño ser. Cantó el gallo, señal de que ya pasábamos la medianoche. Afuera en la penumbra, a través de las rendijas de la cerca, desde mi lecho, veía a las luciérnagas pasar de un lado a otro como caminantes nocturnos con linternas en mano. El graznido de las lechuzas, aves agoreras que presagian algún fatídico suceso, siembran temor a cualquiera en la oscuridad. Al final de la purma, en el potrero, los toallos, pájaros nocturnos, con su peculiar canto burlón, matizan cómicamente la noche, contestándose a intervalo. En el aguajal, en medio de un sinfín de gritos, cantos, lamentos, chillidos, quejidos, murmullos, se oye el ronquido canto del pumagarza, que es similar al ronroneo de un puma, pero no es más que un ave, una garza pues. Le llaman así por la similitud de su canto y por el color de su plumaje, que es parecido al felino de las montañas. A lo lejos,
Allá, en el monte alto, el espeluznante rugido del imponente otorongo se deja oír y hace saber que está en busca de una hembra en celos, rugido que solo pueden distinguir aquellos experimentados montaraces, como me enseñó el abuelo. Y por allí mismo, posada en la rama más alta de algún azucarguayo, se oye el inconfundible y melancólico lamento del ayaymama. Pequeñas avecillas nocturnas que con su triste canto pareciera que llamaran a su madre que el cielo arrebató, cuya historia es digno de relato. Historia que narra el extravío de dos hermanitos abandonados en la intrincada selva por sus padres, inducido por la maldad de la madrastra de los desdichados niños, convirtiéndose así en leyenda. Cuántos misterios encierra cada lugar de esta selva en una sola noche. El abuelo ya está roncando. El sueño envuelve mis pensamientos y no sé si estoy despierto o estoy soñando. Mañana es otro día. El gallo volvió a cantar. Una pausa y volvemos.